Canadá podía haber encontrado una salida ante la crisis de las exportaciones a Estados Unidos. La peor pesadilla de Donald Trump está cumpliéndose, que todos sus antiguos aliados se junten para contraatacarle. Y es que Canadá se ha ido con otra que le trata mejor. Pero, ¿cómo es posible? No nos hemos vuelto locos. Canadá podría entrar a la Unión Europea y no solo porque se hayan vuelto muy buenos amigos. Las fichas se han estado moviendo y en este video te contaré cómo un país de Norteamérica podría estar dentro del club de países europeos. Canadá y la Unión Europea están en el punto de mira de Trump y la gira del primer ministro canadiense por Europa durante este febrero fue casi como un compromiso de boda entre ellos. Las relaciones van tan bien que, en mi video anterior, te hablé de nuevo macroproyecto para Canadá que estará en manos de empresas europeas. ¿Te acuerdas de cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea? Fue un terremoto que hizo temblar al viejo continente y que cambió las reglas del juego. En ese momento, un joven Justin Trudeau tuvo que elegir entre secarle las lágrimas a Inglaterra y defender la Commonwealth o coquetear con la Unión Europea. El resultado de esto fue conseguir el CETA, un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá que eliminó el 98% de los aranceles entre ambos. Además, Canadá entró a formar parte de algunos organismos europeos estratégicos. Entonces Europa estaba pasando una mala temporada por todo lo que hizo Rusia. Primero se quedaron sin el gas ruso y luego llegó la que sigue ocurriendo en Ucrania. Ante el primer problema, sufrieron con los precios de importación del gas licuado estadounidense. Mientras tanto, Canadá se lo estaba vendiendo casi regalado a Estados Unidos, así que la inversión privada canadiense le hizo ojitos al mercado europeo. Y en el segundo problema, Canadá ha sido un fiel aliado y ha destinado muchísimo dinero para Ucrania, yendo de la manita con la UE. Los aranceles de Trump a Canadá y a Europa en su primer mandato, y ahora en la secuela, aún han reforzado más esta relación. Ok, Canadá y la UE. Novios, eso lo tenemos claro. Pero ¿cómo va a entrar en la Unión Europea un país enorme que está al otro lado del Atlántico? ¿Pero no era un requisito estar en Europa? Quizás sí, pero hay más de una razón por la que Canadá entraría en esos requisitos. Primero, no sería el primer territorio en América que forma parte de la UE. Hasta 1985 Groenlandia estaba dentro y hoy en día tenemos en el Caribe las islas francesas de Guadalupe y Martinica, las holandesas de Bonaire, Santa Eustaquio y Saba, y además de la Guyana francesa en América del Sur. También fuera de Europa están otras como las Islas Canarias en África. Muchos otros territorios que no están bajo el paraguas de la UE pertenecen a otros países europeos y podrían entrar según lo dictaran sus gobiernos. Ok, ya sé. Ninguno de esos territorios son países independientes y están en la Unión Europea solo porque son parte de otros países miembros. Pero hay un caso en el que un estado soberano de otro continente sí entró, Chipre, que geográficamente se considera parte del Próximo Oriente, en Asia, y que ya lleva siendo de la UE desde 2004. El artículo 49 del Tratado de Maastricht dice que cualquier país europeo que respete los principios de la UE puede aplicar para unirse. La clasificación como europeo está sujeta a su clasificación política por la Comisión y el Consejo Europeo. O sea, que ser europeo es algo que decide la UE, no la geografía, y por eso en la lista de entrada hay países como Turquía y Georgia, que son tanto europeos como asiáticos. Un argumento que se usó para la entrada a Chipre es que era vecino de un país europeo, y aunque esto no siempre se ha aplicado, como cuando no le dejaron entrar a Marruecos, resulta que Canadá sí tiene frontera terrestre con un país europeo. En serio, resulta que Canadá comparte la isla de Hans con Dinamarca, una roca entre Baffin y Groenlandia en la que ni crece la hierba. Mide 1,5 km², más o menos, y aunque en este islote no viven ni las focas, ofrece un paso estratégico al Ártico e interesantes derechos de pesca. Tras décadas de disputa, en junio de 2022, Canadá y Dinamarca se pusieron de acuerdo en repartírsela, por lo que bastaría que Dinamarca lo declarase como una región ultraperiférica dentro de la UE para tener un territorio europeo que es frontera con Canadá. ¿Jugada maestra de Trudeau para tener un pie dentro de Europa? No sé. Si el argumento de ser vecinos no te convence, agárrate que vienen curvas. ¿Cómo te quedas si te digo que Canadá sí tiene parte de su territorio en pleno continente europeo? ¿What? Durante la primera contienda mundial, que enfrentó a los aliados y a las potencias centrales europeas, allá por 1914, Canadá ayudó a los primeros, que estaban formados por Reino Unido, Francia y Rusia.
Canadá tuvo un papel destacado con casi el 10% de su población desplegada en Europa para la defensa de Bélgica y de Francia, librando una lucha heroica, hecho que al terminar el conflicto fue recompensado por Francia. El 5 de diciembre de 1922, el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá cerró un acuerdo en el que se dice lo siguiente: Francia otorga a Canadá libremente y para siempre el uso de 100 hectáreas de tierra en Vimy Ridge. La única condición era la construcción de un memorial para conmemorar a quienes lucharon allí, y así se hizo. Este territorio, a menos de 150 kilómetros de Bruselas, está permanentemente habitado por veteranos canadienses que lo cuidan desde hace casi un siglo. Su tamaño equivale a unos 143 campos de fútbol, más del doble que el Estado Vaticano. Es sorprendente, pero una parte de Canadá está en Europa y, por lo tanto, puede entrar a la Unión Europea. Pero veamos cuáles son los pasos que ya se han dado y cuáles serían los próximos. Canadá ya está en sintonía legal y económica con la UE gracias al Tratado CETA, que opera provisionalmente desde 2017, aunque no ha sido ratificado todavía en todos los países miembros, ya que algunos desconfían de su impacto, algo parecido a lo que ocurre con el Tratado de Mercosur. Por otra parte, desde 1959, Canadá es la relación formal más antigua que tiene la UE con un país industrializado. Entonces comenzaron con la investigación nuclear, por lo que no es de extrañar que desde el año pasado, Canadá sea de los pocos países de fuera de la Unión que pertenece a Horizon Europe, uno de los mayores programas de investigación que gestiona la Comisión Europea. Esta alianza se centra principalmente en la inteligencia artificial, donde ambos van retrasados en comparación con otros países. Además, desde 1975, colaboran en medio ambiente y energías renovables, lo que ha llevado en los últimos acuerdos a que Canadá se convierta en un suministrador de hidrógeno licuado para la Unión Europea. Ya se han abierto plantas en Quebec y hay otras en proyecto en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador. Así que el siguiente paso sería entrar en el Espacio Económico Europeo, también conocido como la Sala de Espera de los futuros miembros de la Unión. Este organismo se creó en 1994 como sustituto de la EFTA, básicamente porque la mayoría de sus integrantes terminaron dentro de la UE. Las ventajas de estar dentro de este espacio es que tienes las mismas condiciones que si fueses miembro de la Unión Europea, es decir, libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, o lo que es lo mismo, tener acceso al mercado interior de la UE. A cambio se debe aportar al presupuesto europeo e implementar ciertas normativas. Entrar en el espacio es tan sencillo como que el Consejo de la EFTA lo apruebe y de ahí pases al Espacio Económico Europeo. Como el Consejo decide los términos y condiciones de la adhesión, no habría obligación de que fuese un país europeo. Una vez ahí dentro, Canadá podría pedir su entrada oficial como miembro de la UE, poniendo en valor su territorio de la isla Hans y su territorio en Francia, además de cómo funciona en el marco regulador del espacio europeo. Pero ¿cómo se vería esta entrada en Canadá y en Europa? La verdad es que la Unión Europea no es un tema de conversación entre los canadienses. Prácticamente no saben nada de cómo funciona porque la prensa no le presta atención. Las encuestas sobre el Tratado CETA tuvieron un 60% de apoyo, mayor que el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México. Pero no existe un sentimiento europeísta. Lo que sí existe, especialmente en Quebec, es un gran orgullo por la herencia cultural europea, algo que forma parte de la identidad de Canadá. En Europa tampoco se habla mucho de Canadá, pero siempre ha habido países más dispuestos que otros a ampliar la unión a todas las economías avanzadas que lo pidan. El candidato que lidera las encuestas para ser el próximo primer ministro de Canadá, Pierre Poilievre, ha declarado abiertamente su intención de diversificar sus exportaciones, especialmente en el gas licuado hacia Europa, por lo que la relación va para largo. Por el momento está claro que Canadá no entraría a corto plazo en la eurozona mientras su dólar aguante. Tampoco correrán a estar en el espacio Schengen, pero es probable que en los próximos programas migratorios busquen perfiles de alta cualificación de la UE como un ensayo de lo que vendría después. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Canadá llevará su relación con la Unión Europea a otro nivel o crees que mejor debería centrarse en mejorar su relación con Estados Unidos? Te estaré leyendo en los comentarios. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a que le dejes un pulgar arriba. Y si quieres seguir viendo videos similares, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis y me apoyas muchísimo. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir.